primero que todo, muchas gracias a Pablo y a la organización por invitarme. La tercera vez que vengo, me siento figurita repetida, eso de convertirse en un clásico me genera un poco de problema. Y a la vez es un desafío enorme porque veo pila de caras conocidas y voy a hablar de lo mismo. Y le dije a Pablo, ¿de qué hablo? Dice, de lo mismo. Bueno, yo nunca hablo de lo mismo como al río, ¿no? Pasa, pero nunca es el mismo. Yo voy a tratar de darle la vuelta de rosca que le di a los conocimientos entre el año pasado y este año. Por supuesto voy a hablar del suelo vivo y de la realidad en estas jornadas y en general en la actividad agropecuaria. Lo que interesa es la productividad y en el caso de producción de alimentos interesa la calidad alimentaria. Eso es consecuencia del desarrollo de la planta. Y el desarrollo de la planta depende de la interacción con el suelo, necesariamente de la interacción con el suelo. Yo voy a tratar de explicarles por qué el suelo es tan importante para el desarrollo de la planta. Obviamente, pareciera que ya sabemos todo del suelo, yo les diría, sabemos bastante poco del suelo. El suelo es fundamentalmente un organismo vivo. El suelo, además de los componentes minerales que tiene, de la textura que tiene, en el suelo vive, yo ahí pongo un número y siempre repito el mismo número, en un gramo de suelo, una cucharita de suelo, hay 10.000 millones de bacterias o arqueas. O sea, hay más individuos vivos en un gramo de suelo que seres humanos en todo el planeta. En un gramo de suelo, en promedio, así hay entre 100 y 200 metros de filamentos de hongo. Mucho. Eso hace algo en el suelo. Esa biología que funciona en el suelo, yo diría en la agricultura clásica, no la actual, pero la que solíamos tener, lo que solía tener la humanidad, estaba ausente. A lo sumo, lo que considerábamos eran las lombrices, lo que veíamos, pero la microbiología que no veíamos no estaba considerada como parte del sistema productivo. Y el ignorar esa microbiología hace que la microbiología deje de funcionar o funcione de otra manera, y ahí es una de las razones por las cuales los suelos se degradan. Los suelos muy chacareados se terminan volviendo como un talco. Eso es consecuencia no de que se perdió la microbiología, sino que la microbiología dejó de funcionar como tiene que funcionar. Esa microbiología, que además de la microbiología tenemos la fauna a distintos niveles de tamaño, pero yo me voy a ocupar de hablar de lo que no se ve, de esa microbiología invisible, esa microbiología en el árbol de la vida, que es lo que representa estos rayos que se ven ahí. Eso representa todas las formas vivientes que existen en nuestro planeta Tierra. Todas las que tienen puntito rojo son formas microbianas que solamente se pueden ver a través del ADN del suelo, del ADN del agua. No se las puede cultivar en el laboratorio. Eso es algo que se descubrió a principios de este siglo, fin del siglo pasado. Novedad, cambió completamente la microbiología, el conocimiento de la ciencia cambió así, de blanco a negro. Somos otra cosa hoy respecto a lo que era Pasteur, la microbiología de Pasteur. Sigue existiendo la microbiología clásica. Todas las carpas que hay ahí venden productos microbiológicos que se cultivan en el laboratorio. Pero además de lo que se cultiva, existe mucha biología que no sabemos cultivarla en el laboratorio. O quizás nunca se pueda cultivar en el laboratorio. Entonces hay mucha diversidad microbiológica. Y uno dice, bueno, Luis, está bien, hay muchos microorganismos, son muy diversos, pero son muy chiquitos, no importan los microorganismos. No creas que no importan. Los microorganismos, después de las plantas, las bacterias las plantas acá representan la reserva de carbono en el planeta. La segunda gran reserva de carbono en el planeta son las bacterias. O sea, esos microorganismos chiquititos y muy diversos tienen que ver con la reserva de carbono en el planeta, la captura de carbono, y eso hoy es mucho más grave porque tiene que ver con capturar carbono, bajar el dióxido de carbono de la atmósfera y
mitigar el calentamiento global. O sea, no es menor la consecuencia de manejar esa microbiología. Ahora, ¿qué hace la microbiología? Hay muchas maneras de ver la microbiología. Yo sigo usando estas como tres grandes funciones que tiene la microbiología en los sistemas en general. Una es la de transformar la materia. Ustedes saben que cuando tienen rastrojos, los rastrojos después desaparecen. Bueno, esa materia orgánica desaparece porque se la comen los bichitos, pero una vez que llegó a cierto tamaño, la terminan de degradar los microorganismos, bacterias y hongos. ¿Cómo hacen esa degradación? A través de enzimas. Las enzimas, que son las mismas que tenemos nosotros en nuestro, yo hago así porque me enseñaron la panza, las mismas enzimas que usamos nosotros para digerir los alimentos, las utiliza el suelo para digerir los alimentos del suelo. Lo interesante es que nosotros tenemos las enzimas adentro del organismo. Las bacterias y los hongos en el suelo, curioso esto, ponen las enzimas afuera de ellos mismos. Entonces, el suelo es un gran digestor. Existe una prueba que es la de decir, bueno, cuando un suelo tiene buena actividad biológica o baja actividad biológica, yo siempre la cuento, es una prueba de unos gringos norteamericanos que hacen la prueba del calzoncillo o de la bombacha. Entierran un calzoncillo o una bombacha de algodón y después de un tiempo van y la buscan. Si rescatan el elástico, ese suelo es una maravilla. Si rescatan ese núcleo, la vamos de vuelta y lo vuelvo a usar, ese suelo no sirve para nada. Esas actividades enzimáticas se pueden medir y hoy sabemos que los distintos manejos que se hacen en el suelo cambian los perfiles de las actividades enzimáticas. Eso se puede monitorear. La otra gran función de los microorganismos es la de pegotear las partículas del suelo. Los microorganismos secretan hacia afuera moco. Ese moco, que se los dice sustancias extracelulares poliméricas, son polisacáridos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, moléculas biológicas, pegotean partículas minerales, partículas orgánicas y generan agregados. Ustedes tienen la experiencia de agarrar un suelo y ver si el suelo está granulado, más o menos granulado. El origen inicial de la estructura física del suelo es esa actividad microbiológica de agregación de partículas. Por eso, cuando la microbiología deja de funcionar, el suelo se hace talco, porque se despegan todas las partículas. Y está probado que cuando uno hace prácticas regenerativas o prácticas en las que mejora la biología del suelo, aumenta el tamaño de los agregados del suelo. Está medido, nosotros lo medimos, lo publicamos, mucha gente en el mundo hace eso. Y la tercera, quizás la más interesante, es que a través de poder medir esa microbiología compleja que hay en el suelo, que la medimos a través del ADN del suelo, excede a la charla porque no tengo tanto tiempo, pero midiendo el ADN del suelo uno puede, es como que la nanotecnología permite separar todas las moléculas de ADN que yo saco del suelo y a cada molécula de ADN le hago la secuencia y le pongo nombre. Con una base de datos comparo y digo, esto es la bacteria A, esto es la bacteria B, esto es el hongo A, el hongo B. Y puedo tener la composición de la estructura microbiana del suelo. Además de tener eso, yo tengo un montón de datos que matemáticamente, ustedes todos lo pueden entender, uno puede decir en distintas muestras la variación de un valor, cómo correlaciona con la variación de otros valores. Entonces uno puede buscar correlaciones de un microorganismo con todos los otros elementos del sistema. Y entonces se encuentra correlaciones positivas, correlaciones negativas o ninguna correlación. Cuando existe una correlación, se marca una correlación entre los componentes del sistema. Eso es lo que se llama un interactoma, el nivel de interacción que tiene el sistema. Está probado por la ciencia, está muy desprestigiada la ciencia, voy a hacer unas palabras al final. Está probado que cuando un sistema tiene más interacciones, el sistema es más productivo, tiene más salud y tiene mayor capacidad de captura de carbono. Entonces lo que hay que buscar es esas
y eso es difícil de manejar, porque es como decir, bueno, a ver cómo interaccionamos nosotros. Viene gente acá y dice, bueno, agúpense, jueguen de este lado. Es difícil inducir. Hay que dejar que el sistema interaccione por sí mismo, pero el nivel de interacciones es muy importante y eso hace que se genere la estructura física del suelo. Cuando un suelo está funcionando correctamente, los balances de encima son fisiológicamente correctos, como funciona en una pradera, en un sistema no antrópico, y los niveles de interacciones también son altos. Cuando el hombre mete la mano en el sistema, bueno, eso se desacomoda. Bueno, lo que podemos hacer ahora es meter la mano en el sistema de modo de facilitar un poco esa circulación. La microbiología también es la que regula los ciclos del carbono, del nitrógeno y del fósforo. El del nitrógeno, ustedes lo conocen, es básicamente es la entrada del nitrógeno atmosférico vía la fijación biológica de nitrógeno, vía las leguminosas, que están los inoculantes para las leguminosas. El nitrógeno, perdón, yo tengo un gallo Claudio desde la infancia, me digo porque cuidaba mucho con el nitrógeno biológico se ríen los que tienen mi edad, los demás no saben ni de qué hablen. El nitrógeno biológico es el mejor nitrógeno que pueden incorporar al sistema, porque es el nitrógeno que va a funcionar con la microbiología como el alimento que la microbiología entiende como propio. Entonces, acá respecto del nitrógeno, del ciclo del nitrógeno, voy a decir algo. Cuando la agricultura aprendió que se podía usar fertilizante nitrogenado para aumentar los rendimientos, claramente funcionan, y nosotros tenemos la idea de que las plantas absorben el nitrógeno inorgánico. Después ahora voy a pasar a las plantas. Y que en principio las plantas no absorben el nitrógeno orgánico. Pero eso es porque la fisiología vegetal de los años 40 estudió las plantas en hidroponía, no estudió las plantas en el suelo. Hay muy poca fisiología desarrollada en el suelo, no porque no se pueda hacer, porque el sistema es muy complejo, entonces no podemos separar variables. Por eso se hizo todo en hidroponía. Pero cuando uno pone nitrógeno en el suelo, está usando el suelo como un florero. Se acaba el nitrógeno, repongo más nitrógeno. Toda la microbiología la dejé al costado. El fósforo pasa algo parecido, hay una meteorización del fósforo, hay una liberación de fósforo que tiene que ver con cuestiones químicas, pero también hay una acción biológica que tiene que ver con las micorrizas, con las bacterias solubilizadoras de fósforo. Muchos de los productos que seguramente ustedes están vendiendo tienen que ver con la movilización de fósforo, y eso facilita el aumentar el fósforo disponible para la planta. Y en términos del carbono, pareciera decir, pero el carbono tiene que ver la microbiología con el carbono. El carbono es fotosíntesis, eso lo hacen las plantas. Sí, pero las plantas, a través de las raíces, exudan materia orgánica al suelo para alimentar esa microbiología. Entonces ahí decimos, lo que queremos es aumentar la microbiología del suelo. Aumentemos la biomasa microbiana del suelo, algo que se mide, hay una medición bastante extraña de biomasa microbiana del suelo. Pero en los últimos años, me atrevo a decir en los últimos 5 años, la ciencia en el mundo que estudia el suelo está encontrando que la parte importante de la microbiología del suelo es la microbiología muerta, lo que se llama biomasa microbiana necrótica. La biomasa microbiana necrótica es la que aumenta los valores de materia orgánica en el suelo y la que se estabiliza en el suelo. Y es la fuente de nitrógeno, fósforo orgánico que las plantas pueden tomar, es la fuente de fertilidad del suelo que las plantas toman a través de la microbiología. Entonces, la microbiología está regulando estos sistemas llamados biogeoquímicos y determina ese funcionamiento, la biofertilidad del suelo. Pasemos a las plantas, que las plantas tienen que ver con el suelo. Las plantas las conocemos así: seres individuales que crecen en el suelo y toman del suelo el agua. Acá hicieron trampa porque pusieron el agua por abajo. Yo estuve en Venado Tuerto, donde casi nos vuela la sequedad del ambiente, y yo dije, qué fantástico este ensayo. Se pasaron, la verdad que pusieron el agua en el lugar correspondiente. Y nosotros tenemos esta idea de que las plantas absorben nitratos, fosfatos, elementos minerales
decía el cual Tupac Amaru. Y lo que se veía, además de que ustedes seguro que les hicieron ver cuánto había crecido mala planta o mala raíz, pero lo que además ahí se veía es que esas raíces tenían suelo pegado. ¿Qué es ese suelo que se pega en las raíces? Cuando ustedes sacan descalza en una raíz un yuyo, ese yuyo está lleno en la raíz de suelo pegado. Ese suelo es pura microbiología asociada a las raíces. ¿Y por qué está pegado? Porque está haciendo lo que hace, agrega el suelo, genera esos productos extracelulares, ese moco, y esa es la mayor actividad biológica del suelo. Ese conocimiento de que el suelo rizosférico es más activo biológicamente, hay más bichos, eso se conoce por microscopía desde el principio del siglo pasado. Hacia fines del siglo pasado, analizando suelos donde las enfermedades no se expresan, que es lo que se llaman suelos supresivos, a mí por una cuestión de marketing me gusta llamarlos suelos sanadores, o sea, son suelos que sanan, se vio que en la zona de un lote donde las plantas se enferman, puede haber un parche donde las plantas no se enferman. Y eso ustedes lo pueden ver. Yo, que vivía encerrado en un tupper de laboratorio, algún día salí al campo y vi eso. En medio de una expresión de una enfermedad hay 2 o 3 plantas sanas. Incluso uno descalza la planta sana y descalza la planta enferma y huele la raíz. La raíz de la planta enferma huele a ácido, medio, no digo podrido, pero es algo muy fermentado. Y la planta sana, en el mismo lugar, la planta sana huele a suelo fresco, ¿sí? Al suelo después que tiene que ver con los actinomycetos. A partir de estos suelos suelos rizosféricos donde la enfermedad no se expresa, se vio que las plantas crecían mejor en esos suelos. A partir de esos suelos rizosféricos se aislaron microorganismos puros, que son la materia prima de muchos de los insumos que están expuestos acá. ¿Por qué? Porque esos microorganismos puros, hechos en cultivos puros, se agregan a la planta o se agregan al cultivo y el cultivo crece más. Eso es fines del siglo pasado, años 80, 90. Parecía que eran las pseudomonas, los bacillus, algunos, la tricoderma, algunos microorganismos. Las cátedras de microbiología agrícola de la República Argentina y de todas las repúblicas del mundo empezaron a hacer tesis buscando microorganismos promotores de crecimiento. Todos encontraron microorganismos promotores de crecimiento. Y la lista es enorme. Y uno puede, en términos prácticos, decir, bueno, hay microorganismos que favorecen el crecimiento porque producen hormonas o facilitan la nutrición. Hay microorganismos que favorecen el crecimiento porque controlan enfermedades. Y hay microorganismos que favorecen el crecimiento de la planta porque controlan el estrés abiótico, el estrés hídrico o el estrés salino. Eso funciona como argumento para la venta del marketing de los productos, es así, ¿sí? Ahora, yo me hacía una pregunta cuando veía esto, digo, ¿para qué una bacteria evolucionó, Darwin mediante, sintetizando hormonas vegetales? Que las hormonas vegetales a la bacteria no le sirven. ¿Para qué quiere una bacteria tener hormonas vegetales? Dejo la pregunta planteada, ya sí. Entonces, los PGPR, los microorganismos estos, promotores de crecimiento vegetal, los podemos llamar, o hay 2 maneras de llamarlo. En algún momento se los llamó probióticos porque aumentaban la salud de las plantas, otros lo llamaron, y creo que la alimentación va por el nombre de biofertilizante. Digo para ponerle el nombre correcto a las cosas, o el nombre que nos entendamos. Y después, en términos de biológicos, aparecen otras sustancias que son de origen biológico, pero que no tienen microorganismos. Y estas personas que se llamaron prebióticos, porque son anteriores a los microorganismos, o separados de los microorganismos, o bioestimulantes. Son cosas distintas, pero lo interesante es que los biofertilizantes y los bioestimulantes actúan sobre toda esa microbiología del suelo y sobre toda esa microbiología de las raíces, que ahora la vamos a ver cómo cambió,
y la modifican. Es decir, son herramientas que permiten manejar el microbioma. Eso que es tan complejo, lo están haciendo, aunque ustedes no sepan que lo están haciendo. Vuelvo a la rizosfera, y entonces cuando se entendió que en el suelo había tantos microorganismos que no se podían cultivar, que había que estudiarlos con el ADN, hace 12 años, en el 2012, un poquito, se publicó el primer trabajo que analizaba, analizando el ADN del suelo pegado a las raíces, y se fueron un pasito más adelante, porque ya había algunos indicios, analizaron el ADN de adentro de las raíces. Uno dice, pero adentro de las raíces hay ADN de las plantas. Bueno, pero se puede buscar, por técnica de PCR, la que aprendimos en el COVID, a ver si adentro del ADN, si adentro de las plantas hay ADN de bacterias o de hongos. Se distingue, se separa. Por técnica de PCR, cuando nosotros queríamos saber si teníamos COVID, nos hacían la PCR en la sangre o en la saliva. Bueno, ahora hacemos la PCR del ADN de la raíz y sabemos si tienen bacterias o hongos. Y lo que se vio es que el suelo tiene una cierta composición microbiana, que es esta barrita de color, el tipo de estructura. La rizosfera es parecida, pero no es exactamente la misma. Y adentro de la planta hay algunos de esos microorganismos que pasan a vivir en los espacios intercelulares de la planta. No le cambian, no generan nódulos, no le cambian la anatomía a la planta, pero están adentro. Entonces, la planta ya no es una planta. En el 2015 se rescató lo que se llama la teoría simbiótica de Margulis y se empezó a considerar la planta como un gran sistema simbiótico. ¿Simbiótico entre qué? No estoy hablando de los rizobios ni de las micorrizas. Simbiótico de la planta con toda la microbiología asociada que tiene. Porque esa microbiología asociada que la tiene pegada a las raíces, adentro de las raíces, y por supuesto la tiene pegada a las hojas, adentro de las hojas y en la semilla. Hay una microbiología asociada a la planta en distintas partes de la planta. Nosotros tenemos cierta microbiología pegada en la frente que es distinta a la microbiología que tenemos en la planta de los pies, por más que las dos cosas son piel, porque esta resiste más el ultravioleta que la que tengo en los pies, que está siempre a la sombra. Lo mismo pasa en la planta. Entender cómo funciona todo eso, estamos entendiendo, la ciencia está tratando de entender todo esto. Y entonces ahora adquiere sentido por qué hay bacterias que se asocian a la planta que producen hormonas vegetales. Porque las hormonas que generan el desarrollo de la planta no están exclusivamente en la genética de la planta. Están en la genética de la microbiología, lo que se llama el microbioma de la planta. Para hacerlo un poco más complejo, no complicado, las plantas se asocian con micorrizas en las raíces. Todos escucharon hablar de micorriza. La micorriza es un hongo que entra en la raíz un filamento, extiende el volumen de exploración del suelo a través de los filamentos extracelulares, pero el filamento en algún lugar tiene una punta. Esa punta se puede encontrar con otra raíz y entrar en otra raíz. Entonces hicimos cableado de plantas. Ese cableado de plantas es lo que la ciencia llama la internet de los bosques o la internet natural. Las plantas están interconectadas, son recontra famosos estos sistemas, tienen películas, Netflix, series, etc. Pero lo interesante acá es la consecuencia de esa interacción. Esa interacción se mostró hacia en el 97 que las plantas son capaces de transferirle carbono, azúcar de una planta a la otra. Es decir, una fotosintetiza y la otra que está muy a la sombra dice, ¿cómo hago para fotosintetizar? La micorriza, hay cooperación entre los sistemas. Carbono. En el año 2006 se vio en una pradera con distintos parches de fósforo y de nitrógeno que el nivel nutricional de las plantas no expresaba exactamente el patrón de los parches de fósforo y de nitrógeno, eran más homogéneos. ¿Por qué? Porque las plantas estaban conectadas por micorriza y transferían nitrógeno y fósforo de una planta a otra. Es decir, la nutrición de las plantas también puede mediarse vía la micorriza. Y lo más fascinante para mí es lo que se descubrió en el 2013 con plantas de tomate conectadas por micorriza, que se las atacó con un áfido.
Por supuesto, en un ensayo había plantas micorrizadas conectadas y plantas desconectadas, con una red, un experimento. Cuando una planta se ataca por un patógeno, lo que sea, un insecto, una bacteria, un hongo, la planta genera lo que se llama una reacción sistémica general, es como una reacción inmunológica de la planta. Y eso está mediado por distintas moléculas chiquitas, RNA, péptidos, diferentes bioquímicas. Existe la reacción de defensa de la planta. Se ataca una planta y al tiempo se atacan el resto de la planta. ¿Qué se encontró? Que algunas plantas se enfermaban y otras plantas no se enfermaban mucho menos. ¿Qué había pasado? Sí, un grupito de WhatsApp de amigos de padre o de fútbol. Che, nos juntamos, ojo, me atacó un áfido. Entonces los otros expresaban las señales de defensa. Y se probó que las moléculas pasaban de un lugar a otro. Es decir, en esos sistemas, y sobre todo en siembra directa, que permite una estabilidad del sistema, yo no descarto que eso que ocurre en los sistemas naturales, digamos, donde no estamos metiendo la bala, no descarto que eso ocurra cuando hay una densidad de plantas muy grande. No descarto que eso ocurra y que explique muchas cosas en los sistemas productivos. Entonces las plantas son un sistema mucho más complejo que además absorben nitrógeno orgánico y fósforo orgánico de los sistemas, y entonces tenemos muchos lugares donde poder accionar con estos insumos, con manejo, que es la microbiota del suelo, la microbiota de la rhizosfera, la microbiota de adentro de la planta, la microbiota de la semilla, la microbiota epifítica. Yo alguna vez, hace muchos años, me encontré con alguno de ustedes que producía algo que se agregaba, un microorganismo que se agregaba en la parte aérea, Azospirillum. Yo me acuerdo que estaba con un colega que estudia mucho Azospirillum, Fabricio Casal, y le dijo, esto es un disparate, le digo. Pero lo dije porque yo también soy recontra ignorante hasta que escucho, veo y digo, bueno, cambio de idea. Pero porque no existía la manera de pensar que las bacterias podían actuar sobre la planta desde las hojas. Sea que entran a través de las hojas o que generan una respuesta en la planta. Es como cuando nosotros tenemos algo en la piel y nos genera problemas en general o beneficios en general. Entonces eso mismo pasa en las plantas. Entonces se puede hablar también de la microbiota epifítica. Respecto de cómo se regula todo esto en la biología tiene regulación. Cuando uno llega a un producto final, por ejemplo, el nivel de nutrición nitrogenada de la planta, el nivel de nutrición fosforada de la planta, bueno, cuando se alcanzan suficientes niveles, se inhiben los procesos que llevan a eso. Por ejemplo, las hojas que estaban expuestas allá tienen una nodulación. La nodulación lleva a la fijación biológica de nitrógeno. Cuando la nodulación, la fijación biológica de nitrógeno alcanza cierto nivel, la planta deja de producir nódulos, porque si no todos los fotosíntetos pasan a los nódulos. La planta regula. Bueno, cuando en la producción ponemos el producto final más fácilmente accesible como fertilización inorgánica, los procesos biológicos de adquisición de esa fertilización se inhiben. Pero se inhiben, entre comillas, artificialmente, porque estoy metiendo acá un nitrógeno disponible, un fósforo disponible que no proviene de la interacción con la flora. Eso está recontra probado en el laboratorio. ¿Qué pasa en el suelo? Yo creo que pasa algo parecido, no necesariamente tan rotundo, ¿sí? de que inhiba completamente las cosas, pero lo que sí yo estoy continuamente diciendo, tratemos de bajar los niveles de fertilizantes. Me matan, yo esto lo digo en la expresión, me matan todo el tiempo, y los productores de fertilizantes lo digo. Pero yo digo, traten de bajar los fertilizantes y combinarlos con bioinsumos, porque van a lograr la misma productividad. Y el problema de los fertilizantes, en particular de la urea, es que la urea genera mucha emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, cuando decimos la agricultura es un problema para la humanidad, porque no, lo único que nos salva es la agroecología, no señores, la agricultura también es
dice lo mismo que cuando uno pone, está probado, cuando uno pone mucho nitrógeno fósforo disponible, las interacciones biológicas desaparecen. ¿Cómo se maneja el microbioma? La gente que estudió el microbioma del suelo. Hay distintos factores que alteran en distintos niveles, ¿sí? Obviamente el pH es el que mayor cambio hace el microbioma, etc. Cuando uno hace manejo por manejo agrícola, manejo agronómico o por insumos, lo que estamos haciendo es modificando el pH, el carbono orgánico, el estado redox del suelo, la humedad, etc. Entonces, los manejos y las semillas y los insumos que nosotros agregamos, consciente o inconscientemente, están modificando ese microbioma del suelo. Entonces yo digo, lo que planteo es, sepamos eso, porque entonces nos paramos frente a la práctica que estamos haciendo de otra manera y decimos, como prestar más atención a lo que está pasando. Entonces, la productividad, yo la presentación esta yo se la pago disponible a Pablo, así que el que la quiera tener después se la pide a Pablo, y si Pablo no se la da, arreglan con él. También me la pueden pedir a mí. Entonces, la productividad y la calidad alimentaria depende de la planta, que depende de la interacción del suelo, pero la interacción suelo-planta está mediada por ese microbioma. Entonces, ¿cómo debemos pensar los sistemas? Yo dejo los textos estos para que después sirvan de recordatorio, pero yo lo explico. Esas interacciones que planteé en los sistemas, lo interesante y a su vez lo complejo, es que no son lineales, son en 3 dimensiones. Las interacciones no son lineales, son en redes. Y lo que es peor, ni siquiera son en redes. Son en redes y existe una 4ª dimensión que es el tiempo. No son las mismas interacciones en el día que en la noche, o que en el invierno que en el verano. Entonces se hace como uno dice, bueno, pará, que no lo puedo agarrar. Bueno, obviamente que no lo podemos agarrar, pero si sabemos que eso existe, nos podemos parar de otra manera frente al sistema. Eso es lo que yo planteo. Y además, porque la urgencia para mí de manejar los sistemas, incorporando la biología y el manejo de la biología, tiene que ver con esto del calentamiento global, de que los suelos no se degraden de más, porque cuando un sistema se rompe, siempre se puede recuperar, pero las curvas de interés no son siempre las mismas. Y yo he visto recuperaciones de suelo muy chacareados, lo vi, hace muchos años que vengo trabajando con productores de textil, ahora empecé a trabajar con otros sistemas de frutales, hasta los tabacaleros, que creo que son los asesinos del suelo, perdón si hay un tabacalero, no, porque además me dan trabajo, pero digo, la producción de tabaco es un manejo del suelo que es realmente terrible, porque es una labranza sobre la labranza. Pero incluso en ese sistema, que uno dice, bueno, este sistema no tiene salvación, no se lo puede rescatar. Si en ese sistema se meten los conceptos de la enmienda orgánica, los insumos, el sistema empieza a cambiar. ¿Y en qué sentido le interesa al productor? Tiene mayor productividad y mayor sanidad de la planta. Y el suelo, ese poco suelo que va removiendo, también tiene un poco más de estructura. Es decir, yo antes no me animaba, pero lo que puedo decir ahora, los conceptos estos que les estoy planteando son generales. Hay particularidades en los distintos ambientes, pero el concepto es general. Nosotros mismos publicamos este año un trabajo que medimos en la Patagonia y no sabía lo del riego acá. Es un trabajo sobre agricultura de riego en el valle del Río Negro, en la zona de la estepa, donde habían dicho este suelo no tiene ningún destino, hubo productores que decidieron invertir en riego, hacen producción agrícola de commodities con riego y con rotación, o sea, hacen buenas prácticas agrícolas en ese sistema, y es un sistema que empezó a capturar carbono. O sea, a partir del riego empiezan a capturar carbono. Nosotros vimos que mejoraba la actividad de agregados, cambiaban las estructuras microbianas, pero después, con más tiempo, pudimos ver que en ese sistema que captura carbono, sistema agrícola, no es sistema natural, sistema recontra antrópico, si se quiere. En ese sistema, para corroborar lo que les decía antes, vimos
que aumentan las interacciones entre los reinos. O sea, no es que aumentan las interacciones entre las bacterias y entre los hongos, sino aumentan las interacciones entre las bacterias y los hongos. Eso que yo les digo, las interacciones no son lineales, son en red. O sea, eso que se mostró para los sistemas naturales ocurre en los sistemas agrícolas. Entonces, esto del microbioma, cuando uno empieza a incorporar el microbioma, dice, ah, esto es un rompecabezas. Y encima yo lo presento fácil, ¿no? Porque es un rompecabezas plano, lineal. Sería en 2 dimensiones, que encima se mueve. A mí me gusta mucho Harry Potter, pero vamos a dejarlo plano. Todos armamos alguna vez, mejor dicho, todos intentamos alguna vez armar un rompecabezas de 100, 1000, 5000 piezas. ¿Cómo se hace para armar me dan agua porque ya me quieren callar? Es como los alumnos, que cuando doy clase me dan mate, ¿no? Son malalumnos. ¿Cómo se arma un rompecabezas? Un rompecabezas se arma buscando los bordes, las esquinas. Uno empieza consiguiendo los bordes, las esquinas, las piezas que cambian de color. De las distintas mediciones que nosotros venimos haciendo y de lo que yo voy leyendo en la literatura, yo creo que si pensamos al microbioma como un rompecabezas, lo que están haciendo los bioinsumos o los productos biológicos en general, es ser herramientas que ayudan al armado del rompecabezas. Es como que uno mete la pieza para que se comience a armar el rompecabezas. Hay distintos, y lo digo porque tuve la suerte con estos años de estudiar distintos sistemas. Y en general en los distintos sistemas como que la respuesta es más o menos parecida. Me cuesta decir, yo antes lo hacía en términos futbolísticos, digo, bueno, y por eso digo, lo que quisiera es resignificar el valor de los insumos. Está bien el argumento que ustedes están usando, solvizador de fósforo, lo que sea, productores de hormonas, todo lo que ya sabemos, pero insisto con esto, no se olviden que eso se sabe del laboratorio. Pero ustedes lo aplican en el campo y funciona. De hecho, cuando uno ve en la parcelita acá y la otra parcelita acá, dice, ah, funcionó. La explicación de cómo funcionó, yo creo que tiene más que ver con que cambió el microbioma, un poquito, y cambió porque uno puso un Messi, un Scaloni y el equipo funcionó mejor. Es algo así. O puso una pieza y se armó un poco mejor el rompecabezas. Ahora, uno arma un rompecabezas. ¿Cómo dice, voy avanzando bien con el rompecabezas? ¿Cómo mido que voy armando el rompecabezas? Bueno, ahí, y eso yo le agradezco, hace 16 años, casi 20, que vengo trabajando con productoras agropecuarias de Andresín, con distintas empresas, y nosotros en todo este tiempo lo que hicimos fue desarrollar indicadores biológicos que respondan, que den cuenta de esos cambios en el suelo. Yo me animo hoy a decir, lo que nosotros estamos viviendo es que el rompecabezas se está armando mejor o peor con un sistema. O sea, yo lo que digo es, existen indicadores biológicos que son los perfiles de enzimas, los perfiles lipídicos. Nosotros desarrollamos un análisis de los lípidos de suelo que la FAO lo tomó y me dijo, lo queremos llevar para analizar los suelos del mundo, y yo me sentí muy honrado, y después cuando le dije, mándenme las muestras, yo le mando los resultados y dije, bueno, me pagan el análisis. ¿Hay algo para comprar un equipo? No, no hay plata. Bueno, la FAO. Ahí está. Pero me dio prestigio porque la FAO entendió a nivel un congreso internacional de laboratorio de suelo. Yo presenté en 15 minutos, me dijeron, presenté esto porque no existe, ¿no? Nosotros tenemos, que iban a matar. Dije, lo ponemos en agenda, lo vamos a tratar de validar. Yo todavía lo guardo como secreto industrial porque la universidad me dijo, no lo publiquen. Porque yo estoy medio, yo quiero ser famoso, así que creo que tengo lo publico. Pero no importa, porque hay, a ver, los rizomes están recontra publicados y ustedes están haciendo un montón de empresas, así que no importa que se difunda, a mí me interesa que se difunda. Pero el análisis de lípidos permite mirar de una manera bastante poderosa en cuanto a lo que discriminan, ver esos cambios en el microbioma del suelo. Y lo interesante de estos
el ADN, por supuesto, se puede medir. El ADN, lo que pasa con el ADN es que da, para mi gusto todavía, demasiada información que es difícil de interpretar. No porque yo no lo sea, porque la ciencia todavía no sabe cómo interpretar todo ese microbioma. Entonces salieron a empresas a decir, le vamos a decir qué microorganismo le falta en el suelo porque si lo vamos a medir con el ADN. Eso es humo y no tengo ningún problema en decirlo. Antes me cuidaba, ahora ya no. Pero es así. Nadie le puede decir a alguien, te voy a hacer un análisis de ADN del suelo y te voy a decir qué microorganismo te falta. Es un bolazo porque nadie lo sabe. Si yo lo supiera, me lleno de guita, en serio. Entonces, los indicadores biológicos, esto que digo, son herramientas para monitorear esos cambios. Y la ventaja que tienen respecto de la ventaja, no sé si la novedad, es que cuando uno mira, dice, bueno, voy a medir cambios en la densidad aparente, cambios en la materia orgánica, esos indicadores tardan en moverse, ustedes lo saben. Uno hace una aplicación de un biológico y puede ver una respuesta casi inmediata a posteriori del cultivo. Deja de aplicar el biológico, deja de hacer la práctica y esa señal desaparece. Yo siempre digo como el gimnasio, yo voy al gimnasio y hago un día de gimnasio y salgo como me siento súper. No voy más al gimnasio y soy un fofo. Si voy continuamente al gimnasio, el físico me cambia. Bueno, no es lo mismo en el suelo. Pero uno con los indicadores puede alcanzar a sacar la foto de eso que está cambiando y tenerlo como guía. Entonces, como conclusiones es, la agricultura sostenible o sustentable se puede hacer en la medida que incorporemos lo biológico en el sistema, tener presente que el suelo es fundamentalmente un sistema vivo y las intervenciones que hacemos en el sistema tienen que ser de manera que generen factores que promuevan el desarrollo de ese microbioma interactivo y que eso genere salud. Y para cerrar, esta calidad y productividad que les planteaba a partir de la planta y del suelo, bueno, depende del manejo, no es que está medida por el microbioma, yo les diría, depende de cómo manejamos el microbioma. Y como síntesis para que se entienda de qué es lo que hacemos acá en el suelo, no queda solamente las consecuencias de la productividad. El suelo determina, a través de la microbiología y los procesos que hace, determina la calidad del aire. Calentamiento global, gases de efecto invernadero, se regula con microbiología del suelo. Determina la calidad del agua. La microbiología del suelo determina la microbiología que se asocia a las raíces. Parte de esa microbiología que se asocia a las raíces entra en la planta y es la microbiología endofítica de la planta. De esa planta hay partes que comemos, hojas, frutos, semillas. Entonces tenemos los alimentos. Se ha medido la microbiología asociada a alimentos de producción orgánica respecto de producción tradicional con agroquímicos que no tienen en cuenta esta microbiología, y los alimentos de producción orgánica tienen más microbiología probiótica para el ser humano o los animales que los otros alimentos. Entonces hay una consecuencia en la salud que pueden promover estos alimentos a los animales o a la humanidad. El tema es que nosotros necesitamos generar alimentos, entonces necesitamos actuar sobre el suelo. Entonces ahí tenemos que decir de qué manera hacemos la acción sobre el suelo. Bueno, acá les dejo mis contactos y muchísimas gracias. Excelente, muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para el doctor Luis Wall. Si hay alguna pregunta, aprovechamos para hacerla ahora. Tenemos una por ahí adelante. No, ahí sí. Eso, se lo presta Luis un rato. ¿Cómo afectan los incendios al suelo? ¿Cómo hace el suelo para regenerarse naturalmente? ¿Qué podemos hacer para ayudarlo a regenerarse más rápidamente? Y la segunda pregunta, yo viví más de 30 años en Brasil y es muy común y constante hacer quemadas para tener una mayor productividad inmediata. ¿Es una barbaridad o tiene algo de sentido? Yo venía fácil.
Es buenísima la pregunta. La respuesta no es tan sencilla. ¿De qué manera afectan los incendios o la quema a los suelos? Fundamentalmente lo que hacen es, por un lado, promueven los procesos de mineralización. Por eso, en general, después de la quema, los suelos son más fértiles si uno siembra inmediatamente. O la revegetación puede ser mejor, ¿no? La práctica que se hace para regenerar pasturas. El tema con eso es que cuando uno quema, y sobre todo en el caso de los incendios, lo que está haciendo está eliminando la fuente de alimentos del suelo. Entonces la única manera de ayudar a eso es replantando ese suelo. No existe otra manera. Y ahí es donde yo digo, cuando uno planta, tendrá que plantar con la mayor diversidad posible, y para eso los insumos ayudan porque ayudan a regenerar eso. En términos de, no sé si con eso te contesté todas las preguntas, me quedo ahí. Y la quemada de Brasil, a ver, yo creo que esas son prácticas, llamémoslas culturales, que funcionaron mucho tiempo cuando el sistema permite ese nivel de perturbación. Cuando la quema se generaliza, es como que no le das tiempo al sistema espacio al sistema para que se regenere. Yo creo que todas esas prácticas culturales que, digamos, si querés, van en contra de lo que yo dije, se sostenían porque hacían un parche que después se utilizaba otro lugar, que después se volvía sobre ese lugar. Yo insisto con que hay que tratar de, sobre todo lo que sea desmontes o quemas, tratar de evitarlo, porque está claro que la diversidad biológica en general, y ahí me voy a escapar un cachito de la microbiología, porque puedo ir a las aves, los polinizadores, es decir, toda la fauna tiene que ver con la movilidad, porque, digamos, la microbiota de la semilla, que determina la cantidad de la semilla, está en parte determinada por el polinizador que viene a la flor, que modifica, trae microbiota de otro lado. Esa movilidad microbiota a mí se nos escapa, y está bien que se nos escape, porque es el planeta que está funcionando. Pero, digo, mantener esa diversidad, creo que, por lo menos como por desconocimiento, lo tendríamos que respetar y tratar, porque si no el sistema cada vez se hace más inestable, ¿sí? Eso es lo que yo... ¿Qué opinión tiene de las cromatografías como indicador de actividad biológica? Las cromatografías en papel para indicador de salud biológica, para mí también es un problema opinar sobre eso, porque creo que hay una parte de las cromatografías que está mal, lo sigo diciendo, se lo digo a la gente que usa las cromatografías o que las promueve. Las cromatografías, lo que creo que es correcto es que cuando la cromatografía da una imagen, llamémosla simple, ese suelo está muy degradado. Cuando la cromatografía da una imagen más compleja, con distintos colores o con distintas radiaciones, la figura, como decía en un congreso de agroecología, el espíritu se expresa del suelo, bueno, también es más complejo, estamos diciendo una imagen más compleja, el suelo tiene más diversidad microbiológica, es mejor, por todo lo que les conté antes. Ahora, cuando me dicen, esta parte del cromatograma tiene que ver con la materia orgánica, esto con las enzimas, esto con los ácidos úmicos y fúlbicos, nunca encontré un trabajo que linkee las mediciones de laboratorio de todas esas variables con las variaciones en el cromatograma. No lo encontré. El año pasado salieron 2 trabajos publicados, uno a favor como tratando de explicar ese fundamento, y yo lo leí, para mí está forzando las conclusiones. Un trabajo de unos holandeses haciendo un trabajo muy preciso, midiendo en el laboratorio distintas variables y midiendo los cromatogramas, y no encuentran correlación entre lo que se dice. Entonces yo creo que el cromatograma es una herramienta muy útil para
para evaluar la calidad general del suelo. Decir, mejoró la imagen, bueno, está mejorando el suelo. Pero de hacerle decir a eso, y no lo digo porque yo haga análisis de enzimas y de lípidos, pero como si hubiera un trabajo que diga este pedazo de cromatograma tiene que ver con los datos de lípidos que dice Paul, esto con las enzimas, esto con el ADN, bueno, yo lo acepto, pero hasta ahora no hay. Y como es una técnica muy sencilla, eso es lo que tiene de valioso, se difundió mucho. Entonces, a mí me parece muy bien utilizarla como herramienta de manejo, como herramienta de diagnóstico rápido, ¿sí? Ahora, la interpretación, porque digamos, un suelo también muy contaminado microbiológicamente, no te va a parecer liso, te va a parecer recontra lleno de patógenos, te va a parecer recontra compleja la imagen, no te va a distinguir un suelo bueno de un suelo malo en términos de sanidad, por ejemplo. Entonces ahí es complejo. Yo sé que hay mucha gente que lo disculpa, pero quiero hacerlo. Ya me preguntaron pila de veces. Me preguntan que, digamos, que no hablé de los volátiles, ¿sí? Lo que ocurre con los volátiles, entre otras cosas, es que no están tan estudiados, ¿sí? Hay algunos estudios de laboratorio que muestran que ciertos actinomycetes, ciertas bacterias, producen volátiles que afectan a la planta. Eso es lo que explica por qué el cambio de la microbiología del suelo a través de los volátiles está afectando la parte aérea de la planta. De hecho, digamos, si yo tomé conciencia de eso cuando uno huele el suelo, y eso es claramente así. Yo tendría, es un poco lo que planteaba respecto de los suelos sanadores y los suelos sanos. En aquello hay ciertos olores que son característicos de suelos sanos y otros de suelos enfermos, y entonces uno tendría que tratar de perseguir esos volátiles. No te puedo decir más, o sea, lo que te puedo decir es si hay posibilidad de usar microorganismos que generen esos volátiles, porque está probado en el laboratorio, y está bueno. Si hay posibilidad de utilizar microorganismos que generen fitohormonas para el desarrollo de las raíces, está bueno. Hay un tema no lo digo, pero aprovecho, con la compactación de los suelos. Uno dice, el suelo está compactado, la raíz crece, llega a la compactación y la raíz va horizontal. Uno dice, la raíz no pasa porque el suelo está duro. Hicieron un experimento en las épocas de pandemia, se explicó que usar una planta mutante, insensible al etileno, la planta perforaba el suelo. O sea, no había compactación para esa planta. A partir de eso llegaron a la conclusión que la planta frenaba de crecer porque en ese lugar se acumulaba etileno. Y el etileno hacía que la planta redirigiera la raíz para otro lado. Entonces, hay microorganismos que generan lo que se llama la ACC diaminasa, que permite eliminar el etileno, que favorece el desarrollo de raíces, que yo creo que serían, hasta ahora no conseguí nadie que haga el ensayo, le escribí a los ingleses que estaban haciendo ese paper, que lo publicaron en Nature, y me dijeron que estamos en eso, hasta ahora no lo publicaron, que dije, entonces los microorganismos productores de ACC diaminasa servirían para descompactar los suelos. Dijeron, creemos que sí. Bueno, tiene que ver, no con los volátiles, perdón, lo aproveché para otro lado. Fuerte el aplauso para Luis. Le pedimos una conclusión. Me tomo 30 segundos, porque es un público muy especial y yo decidí no callarme. Acá, nosotros en la ciencia, el sistema científico-tecnológico, lo estamos pasando muy mal. Para decirles algo, estamos tan desprestigiados que el otro día hicimos una manifestación frente al Polo Científico de Buenos Aires y nos tiraron huevos desde los edificios.
me imaginé que iba a recibir huevo por ser científico. Pero más allá de eso, y podría hablar mucho, a mí lo que me preocupa es que el gobierno, nadie lo esperaba, está, más allá que no trate de delincuentes, etc., está desfinanciando el sistema científico-tecnológico. Nosotros no recibimos, más allá de nuestro sueldo, no recibimos un peso. Del INTA se ha ido gente que yo conozco, la gente más valiosa en Micorrizas se ha ido del INTA gracias a la invitación al retiro voluntario. Están desarmando el sistema científico-tecnológico silenciosamente. Nosotros nos expresamos y nuestra voz no sirve, porque no le movemos la aguja a nadie. Ustedes sí le mueven la aguja al sistema científico. Entonces, yo les pido, no es un pedido que hablo, así como ustedes valoran nuestro trabajo y claramente la materia prima del desarrollo de lo biológico tiene que ver con lo que se hizo en el CONICET, en el INTA, en las universidades en Argentina y en el resto del mundo, pero en Argentina en particular. Yo les pido que evalúen la posibilidad de expresarse como cámaras, como redes, como colegios, algo en favor del sistema científico-tecnológico, no en favor de un científico en particular, del sistema científico-tecnológico, porque yo claramente ahora vivo gracias a mi trabajo con ustedes, con las empresas y con productores, pero yo con el trabajo con las empresas no puedo comprar equipo, no puedo generar recursos humanos. Entonces el sistema se está desgranando y a mí, yo probablemente en unos años me entendí, pero a mí me duele, hace 40 años que estoy acá y yo veo muchísimo valor en nuestra ciencia argentina y creo que falta la palabra del sector productivo que hace uso del conocimiento que nosotros generamos para frenar esta cuestión de que nosotros somos delincuentes o que el sistema hay que desarmar. Disculpe, pero no... Gracias,